El último turno. Dejaré mi nombre en el anonimato, no por miedo, sino por la incredulidad que seguramente causará lo que estoy por contar. Trabajo como recolector de basura en Guadalajara. Llevo casi 15 años en este oficio, recorriendo las calles en horas en las que la mayoría de la ciudad duerme, cuando la oscuridad lo cubre todo y el silencio solo es interrumpido por el rugido del camión o el ruido de las bolsas cayendo en el compactador. No es el trabajo más glamuroso, pero me da para vivir y uno se acostumbra a las rutinas, a los olores y al paisaje nocturno. Mi turno comienza a las 3 de la mañana. Esa hora en la que todo parece más frío y el viento sopla de manera extraña, como si trajera secretos de otras épocas, de otros lugares. Los compañeros con los que trabajo son buena gente. Todos tenemos esa camaradería que se forma en trabajos difíciles. Sin embargo, en los últimos meses, algo cambió en mí, algo que me hace sentir aislado de los demás. Todo comenzó hace aproximadamente 6 meses. Una madrugada fría, más fría de lo normal. Llevábamos ya varias horas de recorrido cuando llegamos a una esquina de la colonia Providencia, un lugar conocido por sus casas grandes y calles tranquilas. Fue entonces cuando la vi por primera vez, una niña de pie en la esquina. Tendría unos 7 u 8 años, estaba descalza y vestía un camisón blanco que parecía antiguo, como si fuera de otra época. Tenía el cabello largo y oscuro, y aunque la luz de los postes no era la mejor, pude ver que su rostro estaba inexpresivo. Parecía estar esperando algo o a alguien. Me detuve por un segundo, extrañado de verla a esa hora. Pensé que tal vez se había perdido o que era víctima de algún abuso, así que me acerqué un poco para preguntar si estaba bien. «Oye, ¿estás bien? ¿Necesitas ayuda?», le pregunté en voz baja, tratando de no alarmarla. Pero no respondió. No se movió, no hizo ningún gesto. Simplemente se quedó ahí, de pie, mirándome, o al menos eso pensé, porque sus ojos estaban fijos en algún punto más allá de mí. Antes de que pudiera hacer otra cosa, escuché el grito de uno de mis compañeros. «Órale, vámonos, que no tenemos todo el día», me gritó desde el camión, así que volví la cabeza un segundo para responderle, pero cuando miré de nuevo hacia la esquina, la niña ya no estaba. Había desaparecido, como si nunca hubiera estado ahí. «Qué raro», pensé, pero en ese momento no le di demasiada importancia. Supuse que tal vez se había escondido o que mis ojos me estaban jugando una mala pasada por el cansancio. Las noches siguientes pasaron sin novedad, pero unos días después, al pasar por esa misma esquina, volví a verla. La misma niña, la misma pose, los mismos ojos vacíos mirando a la nada. Esta vez fui más rápido. Bajé del camión y corrí hacia ella, decidido a saber qué pasaba. Pero de nuevo, en cuanto me acerqué, desapareció. No es que hubiera corrido o se hubiera ocultado entre los arbustos. Simplemente dejó de estar ahí. Mis compañeros empezaron a notar que algo me pasaba. Me veía distraído, más callado de lo normal. Un par de veces les mencioné a la niña, pero se burlaron. «Es el cansancio», decían. «A estas horas uno ve lo que sea». Pero yo sabía que no era solo mi imaginación. La tercera vez que la vi, algo fue diferente. Ya no estaba parada en la esquina. Esta vez la encontré en una de las calles laterales, más cerca de una casa vieja, casi en ruinas. Y no estaba sola. Había algo, una sombra detrás de ella, grande y distorsionada, como si el aire mismo estuviera retorciéndose. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. No supe si fue el miedo o la curiosidad lo que me empujó a acercarme, pero lo hice. Esta vez no desapareció de inmediato. Mientras me acercaba, sentí el ambiente volverse pesado, como si el aire mismo estuviera más denso, como si me costara respirar. La sombra detrás de la niña parecía moverse, pero no de una forma natural, era como si se expandiera y contrajera, como si tuviera vida propia. «¿Qué es esto?», me pregunté, pero no dije nada. No podía apartar los ojos de la niña, que esta vez me miraba directamente. Cuando estuve lo suficientemente cerca, pude ver su rostro con más claridad. Sus ojos, que al principio parecían vacíos, ahora brillaban con algo que no puedo describir.
No era tristeza, ni miedo. Era algo más profundo, algo inhumano. Y entonces, habló. Su voz era baja, casi un susurro, pero la escuché claramente: no debiste venir. Al escuchar esas palabras, algo en mí se rompió. Di un paso atrás, aterrado, pero ya era demasiado tarde. La sombra detrás de ella se abalanzó sobre mí, rápida como un rayo. Sentí un frío que atravesaba mis huesos, un dolor indescriptible en el pecho, como si algo me estuviera arrancando el alma. Desperté en el hospital unas horas después. Mis compañeros me encontraron inconsciente en la calle, a unos metros de donde había visto a la niña. Dijeron que parecía haber sufrido un ataque de pánico o algo por el estilo. No les conté la verdad. ¿Cómo podría? Nadie me creería. Desde entonces he evitado esa ruta. Pedí que me cambiaran de turno, que me asignaran otras calles. Pero a veces, en las noches, siento que algo me observa desde las sombras. Algo que no es de este mundo. Los médicos dijeron que mi colapso fue causado por estrés y falta de sueño. Me recomendaron descansar, tomarme unos días libres. Pero yo sé la verdad. Sé que algo más está allá afuera, algo que no pertenece a este mundo. Y sé que no soy el único que lo ha visto. Hablo con otros recolectores de basura, aquellos que han estado en esto tanto tiempo como yo. Y aunque no lo dicen directamente, sus miradas, sus silencios, me lo confirman: no soy el único que ha tenido experiencias extrañas en las calles de esta ciudad. Algunos mencionan haber visto figuras en los tejados, sombras que se mueven en lugares donde no debería haber nada. Otros cuentan historias de voces que susurran sus nombres en medio de la noche. Y aunque todos tratamos de reírnos de ello, de restarle importancia, sé que, en el fondo, todos tenemos miedo. Hace unos días, recibí una llamada de uno de mis antiguos compañeros de turno. Me dijo que vio algo en la esquina de Providencia. No quiso darme detalles, solo me pidió que tuviera cuidado, que no volviera a pasar por ahí. Desde entonces, no he podido dormir bien. Cada vez que cierro los ojos, veo a la niña, de pie, con su camisón blanco, observándome desde el rincón de mi habitación. Quizás sea solo mi imaginación, tal vez el cansancio me esté jugando malas pasadas. Pero en el fondo, sé que no es así. Algo me está siguiendo, algo que se ha aferrado a mí desde aquella noche. Y no sé cuánto tiempo más podré soportarlo. Mi historia puede sonar absurda, como el desvarío de alguien que ha trabajado demasiadas noches sin descanso. Pero les aseguro que no lo es. Esta ciudad guarda secretos que pocos conocen, y aquellos de nosotros que trabajamos en las sombras, en los rincones más oscuros, somos los que a veces nos topamos con ellos. Si alguna vez caminas por las calles de Guadalajara en la madrugada y ves a una niña de pie en la esquina, vestida de blanco y descalza, sigue tu camino. No la mires, no le hables. Y, sobre todo, no te acerques. Porque una vez que lo hagas, ya no habrá marcha atrás. La basura. Me llamo Luis, tengo 38 años y llevo casi 15 trabajando como recolector de basura en Monterrey. No es un trabajo glamuroso, pero tiene su dignidad. Al principio, era algo que simplemente hacía por dinero, pero con el tiempo se convirtió en una rutina, una parte de mi vida. Te acostumbras al hedor, a la monotonía, a los días largos bajo el sol abrasador o la lluvia torrencial. Lo que nunca pensé fue que este trabajo pudiera llevarme a una experiencia que desearía olvidar, pero que hasta hoy me persigue. Todo comenzó un martes por la mañana, un día común como cualquier otro. Mi ruta me llevaba por un vecindario de clase media-baja. Casas viejas, algunas con los patios descuidados y otras todavía mantenidas con cierto esmero. Mi compañero esa semana era Martín, un hombre robusto y callado que tenía poco más de un año en el trabajo. No hablaba mucho, pero eso no me molestaba. A veces, el silencio era bienvenido. Mientras recogíamos las bolsas y las arrojábamos al camión, hubo una en particular que me llamó la atención. Era más pesada de lo que debería. No era raro encontrar bolsas con escombros o basura acumulada durante semanas, pero esta tenía algo diferente. Sentí una extraña resistencia cuando la levanté,
como si algo dentro quisiera quedarse en el suelo. «Está pesada, ¿eh?», comentó Martín con su tono seco. Le devolví una sonrisa forzada y arrojé la bolsa al camión. Mientras la vi caer, la curiosidad me carcomía por dentro. Algo me decía que había más en esa bolsa de lo que parecía. Terminé mi turno y regresé a casa como de costumbre. Ya era de noche cuando no pude contenerme más. Me senté en el sofá, el televisor encendido en algún canal de noticias que no prestaba atención, y pensé en esa bolsa. No podía sacármela de la cabeza. Al día siguiente, me encargué de revisar más de cerca lo que habíamos recolectado antes de que el camión se vaciara en el vertedero. Busqué la bolsa y cuando la encontré, la abrí cuidadosamente. Lo que vi dentro me puso la piel de gallina. Había fotos viejas, amarillentas por el tiempo, de una familia. Sonreían, pero sus rostros parecían apagados, como si la vida en esas imágenes hubiera sido succionada. Junto a las fotos, había muñecas rotas, con los ojos faltantes o las extremidades quebradas, y en el fondo, un mechón de cabello canoso y entrelazado, como si alguien lo hubiera cortado a propósito. Inmediatamente sentí una presión en el pecho, una sensación de asfixia. Algo no estaba bien con lo que había encontrado, pero lo atribuí a mi imaginación. Guardé las cosas en el camión y me prometí olvidar lo sucedido. Esa noche, sin embargo, fue diferente. Cuando me acosté, el sueño llegó rápido, pero lo que vi fue una pesadilla más real de lo que nunca había experimentado. Soñé con una anciana. Estaba de pie al final de mi cama, mirándome con unos ojos opacos, carentes de vida, y una boca que apenas se movía. Me dijo con una voz ronca: «Has tirado mi vida a la basura. Devuélvemela o me llevaré la tuya». Desperté sudando frío, el corazón latiendo con fuerza en mi pecho. Me quedé sentado en la oscuridad, intentando convencerme de que solo era un sueño. Pero la sensación de esa presencia en mi habitación era abrumadora. Sabía que no estaba solo. Los días siguientes fueron una espiral de paranoia. En mi trabajo, cada bolsa de basura que levantaba parecía pesar más de lo normal, como si algo invisible se aferrara a ellas. Mi compañero Martín comenzó a notar mi comportamiento extraño, pero no dijo nada. Solo me lanzaba miradas de reojo, como si supiera que algo no estaba bien. Las noches se volvieron insoportables. La anciana regresaba en cada sueño, exigiendo que le devolviera lo que era suyo. Su rostro se volvía más amenazante cada vez. Al principio, simplemente me observaba desde la distancia. Pero luego, se acercaba más y más, hasta el punto en que podía sentir su aliento frío sobre mi rostro mientras dormía. Intenté ignorar las visiones, las pesadillas, pero todo empeoraba. Un día, mientras conducía el camión, vi algo en el retrovisor que me hizo detenerme bruscamente. Era la anciana, sentada en la parte trasera del camión, entre la basura. Me estaba mirando fijamente. Mi corazón se detuvo por un instante. Me giré de golpe, pero no había nada. Martín me miró confundido desde el asiento del pasajero. «¿Qué pasa, Luis?» «Nada, pensé que vi algo», mentí. Pero no era nada. Era algo. Algo que me estaba siguiendo. Algo que había desatado al abrir esa maldita bolsa. Decidí volver al lugar donde había encontrado la bolsa. Tenía que saber más. Necesitaba respuestas. La casa estaba abandonada, o al menos eso parecía. Las ventanas estaban cubiertas de polvo, las paredes agrietadas. Toqué la puerta, sin esperar que alguien respondiera, pero lo hizo. Una mujer joven, con ojeras profundas y una expresión de tristeza en su rostro, abrió la puerta. Le conté lo que había encontrado y cómo me estaba afectando. Su reacción no fue de sorpresa. Me miró con una mezcla de lástima y resignación. «Era de mi abuela», dijo, con la voz apagada. «Murió hace un año. No teníamos espacio para guardar sus cosas, así que las tiramos». Mi piel se erizó. Sabía que había algo mal desde el principio, pero ahora todo tenía sentido. Esa anciana, la que me perseguía en mis sueños, era su abuela. Y estaba furiosa. Ella no quería que tiráramos sus cosas,
continuó la mujer. Decía que su vida estaba en esos objetos. Las muñecas, las fotos, el cabello. Era todo lo que tenía de su familia, de sus recuerdos. Me quedé en silencio, asimilando lo que me decía. La anciana no estaba buscando venganza, solo quería que su vida, sus recuerdos, no fueran olvidados en la basura. Quería que alguien los cuidara. Decidí hacer lo único que podía hacer. Regresé al camión y recogí las pertenencias de la anciana. No podía devolvérselas en vida, pero podía asegurarlas en un lugar digno. Las llevé a un pequeño altar que construí en mi casa, con las fotos enmarcadas, las muñecas reparadas lo mejor que pude y el mechón de cabello guardado en una pequeña caja de cristal. Esa noche, dormí sin soñar. Los días pasaron y la sensación de ser observado desapareció. La anciana no volvió a visitarme. Sabía que había hecho lo correcto, que le había devuelto, de alguna manera, lo que era suyo. Pero no me engaño. El trabajo de recolector de basura no es solo recoger los desechos de la gente. Es más que eso. Cada bolsa, cada objeto abandonado, tiene una historia, una vida. Y algunas de esas vidas no están listas para ser olvidadas. A veces, cuando levanto una bolsa que parece más pesada de lo normal, no puedo evitar preguntarme si habrá otra historia oculta entre la basura. Otra vida perdida que espera ser devuelta a su lugar. Y aunque trato de no pensar en ello, en el fondo sé que las sombras de la basura están siempre al acecho, esperando que alguien, como yo, se atreva a abrir la puerta de lo que fue olvidado. La experiencia que viví me dejó marcado. No es algo que cuente en mi día a día, ni a mis compañeros ni a mi familia. Pero a veces, en las noches más silenciosas, cuando cierro los ojos y todo está en calma, puedo sentir una presencia a mi alrededor, vigilante pero tranquila. Como si la anciana aún estuviera ahí, agradecida por haberle devuelto su vida de la única manera en que pude. El espectro en la fábrica. Me llamo Eduardo, y durante 5 años trabajé como recolector de basura en Puebla, en una zona industrial que solía estar llena de vida y movimiento. Camiones entrando y saliendo, gente ocupada con sus propios trabajos, ruido de maquinaria constante. Pero en los últimos 2 años, esa área comenzó a apagarse, lentamente. Varias fábricas cerraron, dejando tras de sí edificios abandonados, oxidados por la intemperie y el tiempo. Nosotros, sin embargo, seguíamos haciendo nuestro trabajo. La basura no deja de acumularse, aunque el lugar esté desierto. Cada noche de turno era más o menos lo mismo, recoger montones de desechos industriales, plásticos, metales y, de vez en cuando, algo de comida podrida que algún descuidado dejaba por ahí. Pero, entre todas las fábricas cerradas, había una en particular que siempre me inquietaba. Era una enorme planta metalúrgica que había cerrado abruptamente. Los rumores decían que hubo un accidente fatal ahí dentro, aunque nunca supe los detalles. Mi compañero de turno, Raúl, era más joven que yo y parecía que nada lo asustaba. Es solo un montón de metal oxidado, Eduardo, no te preocupes, me decía cada vez que le mencionaba lo raro que se sentía pasar cerca de esa planta. Y tenía razón, en parte. No había nada lógico que justificara la sensación de pesadez que sentía cuando nuestro camión se detenía frente a ese lugar. Pero cada vez que estábamos allí, algo en mi interior me decía que no debía estarlo. Fue una noche particularmente oscura, sin luna ni estrellas. Raúl y yo estábamos en la parte final de nuestra ruta, con la fábrica metalúrgica al final del recorrido. Hacía más frío de lo habitual, un frío que calaba más profundo de lo que el clima debía permitir. El viento susurraba entre los edificios abandonados, haciendo que las ventanas rotas emitieran un leve zumbido. Mientras arrojábamos los últimos contenedores de basura al camión, escuché algo. Era un sonido apenas perceptible, como un roce suave, una especie de arañazo. Miré hacia la fábrica y, a través de una de las ventanas rotas, lo vi. Un hombre, o algo que parecía un hombre, de pie en el 3er piso. Me miraba fijamente, con una quietud que me heló la sangre. Su silueta era apenas visible entre las sombras, pero lo suficiente como para distinguir su figura. Me quedé paralizado por un segundo.
En medio de mi confusión, levanté la mano y le hice señas como un reflejo absurdo. Entonces, lo vi saltar. El corazón me dio un vuelco en el pecho. Esperé el sonido de su cuerpo estrellándose contra el suelo, pero no hubo nada. Ningún impacto, ningún ruido, solo el viento. Miré a Raúl, que no había notado nada. Me acerqué lentamente a la ventana rota, temiendo lo que encontraría abajo. Pero no había nadie. No había un cuerpo, ni huellas, ni siquiera un indicio de que algo hubiera pasado. Era como si el hombre hubiera desaparecido en el aire. Sentí un escalofrío recorrerme la columna vertebral, una sensación que no pude sacudirme. Le conté a Raúl lo que había visto, pero él se limitó a reírse. Ya estás viendo cosas, Eduardo. Este trabajo te está afectando, amigo, me dijo mientras seguía trabajando. Pero yo sabía lo que había visto. Desde esa noche, trataba de evitar pasar cerca de esa fábrica tanto como fuera posible. No lo mencionaba, pero cada vez que lo hacíamos, sentía esa misma mirada fija sobre mí. Algo, o alguien, todavía estaba ahí, observándonos. Una semana después, Raúl y yo volvimos a tener un turno nocturno en la misma área. La fábrica metalúrgica siempre era parte de la ruta y no había forma de evitarlo. Esa noche, mientras recogíamos la basura en los alrededores, el camión empezó a tener problemas. La luz del tablero parpadeaba y el motor sonaba más fuerte de lo normal. Raúl juró que era solo una falla mecánica, pero no podía ignorar la coincidencia de que eso ocurriera justo frente a ese maldito lugar. Me bajé del camión para revisar si había algo obstruyendo las ruedas. Mientras caminaba alrededor del vehículo, ese frío familiar volvió a mí, pero esta vez más intenso. Fue entonces cuando escuché pasos. No eran los míos, ni los de Raúl, sino un eco débil que venía de algún lugar detrás de nosotros, cerca de la fábrica. Me giré lentamente y vi lo que nunca quería volver a ver. Allí estaba otra vez, esa misma figura oscura, parada en la misma ventana rota. Esta vez, sin embargo, no me miraba. Su cabeza estaba inclinada, como si escuchara algo lejano, algo profundo dentro de la fábrica. Luego, con un movimiento lento, giró su cabeza hacia mí. Fue en ese momento que sentí que mis pies estaban anclados al suelo. No podía moverme. No podía apartar la vista. Raúl me llamó desde el camión, sacándome del trance. Eduardo, ¿qué demonios haces? Sube al camión, vámonos. Me di la vuelta apresuradamente y me subí al camión. El motor rugió y Raúl pisó el acelerador con tanta fuerza que pensé que íbamos a estrellarnos contra el siguiente edificio. Mientras nos alejábamos de la fábrica, no pude dejar de mirar por el retrovisor. La figura ya no estaba en la ventana. Pero algo, en lo profundo de mi ser, me decía que no habíamos terminado con ella. Esa noche apenas dormí, con la imagen de esa figura clavada en mi mente. Pasaron unos días sin incidentes, pero el trabajo nocturno ya no me parecía tan rutinario. Todo parecía tener una carga extra de tensión, una sensación de que algo iba a salir mal en cualquier momento. Empecé a notar cosas extrañas alrededor del camión, contenedores de basura que aparecían fuera de lugar, sombras que parecían moverse cuando no mirábamos, el sonido de pasos en el pavimento cuando estábamos completamente solos. Una noche, mientras vaciábamos un contenedor especialmente grande frente a la fábrica metalúrgica, el camión volvió a fallar. Esta vez, se detuvo por completo. Raúl intentó arrancarlo varias veces, pero nada. Estábamos atrapados, justo frente a ese maldito lugar. Me bajé para revisar el motor, esperando que fuera algo simple, pero en el fondo sabía que no lo era. Mientras Raúl seguía maldiciendo desde el asiento del conductor, escuché algo diferente. No eran pasos ni el viento, era un sonido como de metal rasgándose, proveniente de dentro de la fábrica. Entonces, las luces del camión se apagaron por completo. El pánico se apoderó de mí. Miré hacia la fábrica y vi, en una de las ventanas del primer piso, la misma figura de antes. Esta vez, estaba más cerca, claramente visible bajo la luz de la luna que había salido de entre las nubes. Sus rasgos eran borrosos, como si no tuviera una forma definida.
Parecía más una sombra que un hombre. De repente, el aire se volvió pesado, como si algo me empujara hacia el suelo. El viento dejó de soplar y todo quedó en un silencio abrumador. Fue entonces cuando lo vi moverse. Bajó lentamente por las escaleras oxidadas dentro de la fábrica, dirigiéndose hacia la puerta principal. Mi instinto me gritaba que corriera, que me alejara de ahí lo más rápido posible, pero mis pies no respondían. Estaba clavado al suelo, viendo cómo esa figura se acercaba cada vez más. Raúl bajó del camión, furioso por la avería, y comenzó a caminar hacia mí. ¿Qué demonios estás haciendo, Eduardo? ¿Por qué no me dijiste que no había gasolina? Pero antes de que pudiera contestar, ambos lo escuchamos. El sonido de algo arrastrándose, raspando contra el pavimento. Raúl se quedó inmóvil, sus ojos se clavaron en la figura que ahora salía de la fábrica. No dijo nada, solo retrocedió lentamente hacia el camión. De pronto, una sombra más grande emergió de detrás de la figura. Era como si algo mucho más oscuro estuviera atrapado en la fábrica, algo que se liberaba lentamente. No lo vimos completamente, solo una presencia gigantesca, una oscuridad imposible de definir con los ojos. Lo que fuera, nos estaba cazando. Raúl y yo corrimos hacia el camión. El motor, milagrosamente, volvió a arrancar de un golpe, como si algo nos diera una oportunidad de escapar. No lo dudamos. Aceleramos a toda velocidad, dejando atrás ese maldito lugar, con el sonido de la fábrica, de los metales y de la oscuridad persiguiéndonos en nuestros oídos. Desde esa noche, ninguno de los dos volvió a la zona industrial. Dejé mi trabajo poco después. No sé lo que vimos exactamente, pero sé que había algo en esa fábrica, algo que no pertenecía a este mundo. Algo que nos dejó marcados para siempre. La maldición del recolector. Era el año 2007 y llevaba casi 5 años trabajando como recolector de basura en Los Ángeles. El trabajo era duro, a veces asqueroso, pero me había acostumbrado. Sin embargo, lo que viví esa primavera cambió todo lo que creía saber sobre lo que este trabajo implicaba. A veces, uno no solo recoge desperdicios. A veces, uno se encuentra con cosas que nunca debieron haber salido a la luz. Todo comenzó una noche en particular. Carlos, mi compañero habitual, y yo estábamos haciendo nuestra ruta de siempre. Eran las 2 de la madrugada, el momento más tranquilo para hacer el recorrido, cuando la ciudad está dormida y el bullicio de la vida diurna queda en el olvido. El aire estaba más frío de lo normal y había una ligera niebla que cubría las calles. Había algo en esa noche que me puso nervioso desde el inicio, pero no podía decir exactamente qué. Quizás era solo el cansancio acumulado, o tal vez un presentimiento que aún no sabía interpretar. Estábamos en un barrio al sur de la ciudad, uno de esos barrios que casi parecen fantasmas a esa hora, sin un alma a la vista, solo las casas alineadas en silencio, como si observaran. Pasamos por varias calles sin novedad, pero al llegar a una esquina en particular, el camión se detuvo bruscamente. Carlos bajó y revisó el contenedor de basura que estaba en la acera, y fue cuando encontró la bolsa. Mira esto, dijo, alzando una bolsa de basura bastante pequeña, comparada con las que normalmente recogemos. Algo no parecía bien. La bolsa era negra, pero se sentía pesada y había algo dentro que no se movía como basura común. No era algo que quisiéramos llevarnos, pero el protocolo decía que cualquier cosa en el contenedor iba al camión sin hacer preguntas. Sin embargo, Carlos decidió abrirla. Dentro de la bolsa, envuelta en varias capas de tela vieja y manchada, había una figura tallada en hueso. No era muy grande, quizás del tamaño de una mano, pero estaba tan intrincadamente tallada que parecía casi viva. La figura representaba algo humanoide, pero no del todo. El rostro estaba distorsionado, como una mezcla de dolor y rabia, y la parte superior parecía tener cuernos o algún tipo de protuberancia. Los ojos, aunque vacíos, daban la impresión de estar observando. Sentí un escalofrío que recorrió mi espalda tan pronto como Carlos la levantó. «Deja eso», le dije. «Eso no es normal». Pero él se limitó a reír,
como si hubiera encontrado una joya perdida entre la basura. Tranquilo, solo es una escultura. Lo más seguro es que sea una de esas tonterías de arte raro que tiran los ricos. Sin embargo, había algo en su voz que también delataba incomodidad. Él también sentía que había algo raro, aunque no lo quisiera admitir. Guardó la figura en el camión y seguimos con el trabajo, aunque la sensación incómoda persistía. Esa noche terminamos nuestra ruta y volvimos al depósito para dejar el camión. A simple vista, todo parecía normal, pero sentía como si algo invisible nos estuviera siguiendo desde el momento en que encontramos esa figura. Esa misma noche, tuve la primera de las muchas pesadillas que me atormentarían durante las semanas siguientes. En el sueño, estaba en un bosque oscuro, sin luz, y todo a mi alrededor estaba en silencio. Pero no era un silencio tranquilo, era un silencio lleno de expectativa, como si algo estuviera acechando en las sombras. Escuchaba susurros en un idioma que no entendía, y entre los árboles podía ver figuras moviéndose, sombras que no eran humanas, pero que me observaban desde la distancia. Intentaba correr, pero mis pies estaban enterrados en el suelo, como si el mismo bosque me estuviera atrapando. Y entonces veía la figura tallada entre los árboles, pero ahora era gigantesca y me miraba con esos ojos vacíos, pero llenos de intención. Me desperté sudando frío, el corazón latiendo a 1000 por hora. Revisé el reloj, eran las 3:33 de la mañana. Intenté calmarme y volver a dormir, pero cada vez que cerraba los ojos, sentía la presencia de esa figura. No dormí el resto de la noche. Al día siguiente, llegué al trabajo completamente agotado. Carlos también parecía cansado. No dijo nada, pero sus ojos delataban que tampoco había dormido bien. Lo noté más callado de lo habitual mientras nos preparábamos para salir en la ruta. Durante esa jornada, el camión comenzó a comportarse de manera extraña. Las luces del tablero parpadeaban sin razón aparente y en una ocasión el motor se detuvo de repente en medio de la nada. Intentamos encenderlo varias veces, pero el camión simplemente no arrancaba. Fue entonces cuando ambos empezamos a hablar de lo que habíamos soñado. Carlos me confesó que también había tenido pesadillas. Su sueño era diferente al mío, pero igualmente perturbador. Dijo que había visto una cueva oscura, con figuras grabadas en las paredes. En el centro de la cueva, la misma figura de hueso estaba rodeada por sombras que cantaban en un idioma desconocido. En el sueño, las sombras lo miraban y él sentía una presión en el pecho, como si algo estuviera apretándole el corazón. Decidimos investigar más sobre la figura. Había algo en ella que claramente no era normal. Después del trabajo, buscamos en internet cualquier información que pudiera estar relacionada con el objeto. No fue fácil, pero tras algunas horas de búsqueda, encontramos un sitio que mencionaba un antiguo mito de una tribu nativa de la región, los Tongva. Según la leyenda, algunas de sus figuras talladas en hueso no eran simples decoraciones o amuletos, eran parte de un ritual para sellar el espíritu de algo malvado. Estas figuras estaban malditas y cualquiera que las encontrara sin saber cómo tratarlas podría despertar a los espíritus que en ellas habitaban. La sensación de escalofrío que había sentido al ver la figura por primera vez volvió con más fuerza. Carlos y yo nos miramos en silencio, ambos sabiendo que habíamos cometido un error al sacar esa cosa de donde estaba. Esa misma noche, los sueños se intensificaron. Esta vez, me encontraba atrapado dentro de un túnel oscuro, sin salida. Podía escuchar el eco de mis propios gritos rebotando en las paredes de roca. Sentía una presencia acercándose, lenta pero segura, y sabía que no era humana. Intentaba correr, pero cuanto más lo hacía, más se estrechaban las paredes, hasta que apenas podía moverme. Justo cuando sentía que me asfixiaría, me despertaba, jadeando, con la figura de hueso grabada en mi mente. Carlos no tuvo mejor suerte. Me contó que ahora veía a la figura incluso estando despierto, como si lo siguiera en las sombras de su casa. En una ocasión, dijo haberla visto al final de su cama, mirándolo fijamente mientras dormía. Los problemas con el camión también empeoraron. Las luces parpadeaban sin control, los frenos fallaban en momentos clave y la sensación de ser observado se hacía más fuerte cada noche que salíamos a la ruta.
Decidimos que teníamos que hacer algo. No podíamos seguir así. Nos estaba afectando no solo mentalmente, sino también físicamente. Carlos se había enfermado y yo había perdido casi todo mi apetito. Buscamos más información sobre cómo romper la maldición y descubrimos que la única forma de detenerla era devolver la figura a su lugar de origen. Pero no sabíamos dónde había sido tallada ni de dónde provenía originalmente. Solo sabíamos que había sido enterrada por una razón. Decidimos llevar la figura a una zona alejada, en las colinas, y enterrarla. No sabíamos si eso funcionaría, pero estábamos desesperados. Una noche, después del trabajo, manejamos hasta un área despoblada, cavamos un agujero y enterramos la figura lo más profundo que pudimos. Ninguno de los dos dijo una palabra durante todo el proceso. El silencio era opresivo, como si algo estuviera esperando a que termináramos. Esa misma noche, las pesadillas cesaron. El camión volvió a funcionar sin problemas. Carlos y yo no volvimos a hablar de lo que había pasado. Era como si ambos hubiéramos hecho un pacto silencioso para no recordar. Sin embargo, cada vez que pasamos por esa esquina del barrio donde encontramos la bolsa, el aire se siente un poco más pesado y ambos evitamos mirarnos. Sabemos que no deberíamos haber tocado esa figura, pero el pasado es algo que no se puede cambiar. La ciudad sigue llena de basura, de historias olvidadas y de secretos que nunca deberían ser desenterrados. Pero a veces, los recolectores de basura no solo limpian las calles, a veces también liberan cosas que deberían permanecer ocultas para siempre. El camión de los muertos. Había trabajado como recolector de basura durante casi 10 años en Chicago. La rutina era siempre la misma: calles solitarias en la madrugada, el sonido constante del motor del camión, el hedor de los desperdicios y el frío helado que atravesaba la ropa en los inviernos largos y oscuros. Pero aquel turno en particular me dejó una cicatriz que jamás lograré borrar, ni en la mente ni en el alma. Todo comenzó hace 3 años. Era una noche oscura, una de esas en las que la luna apenas se dejaba ver entre las nubes densas y bajas, y la humedad en el aire hacía que el frío se sintiera aún más penetrante. Trabajaba en el turno de medianoche junto a Víctor, un tipo rudo y fuerte que había comenzado en el servicio de recolección unos meses antes. A pesar de su apariencia tosca, Víctor tenía un sentido del humor contagioso, lo que hacía que esas largas y silenciosas noches fueran más llevaderas. Nos movíamos calle tras calle, levantando bolsas, tirando contenedores al triturador, una tarea repetitiva que habíamos automatizado en nuestros cuerpos tras tantas jornadas iguales. Pero esa noche, el ambiente se sentía pesado, como si algo no estuviera bien. El aire era más denso de lo normal, y aunque no éramos supersticiosos, ambos sentimos una especie de tensión inexplicable en el aire. Alrededor de las 3 de la mañana, llegamos a una calle particular, que hoy reconozco perfectamente, pero en aquel entonces no me pareció fuera de lo común. Era una de esas vías secundarias, poco transitadas, con casas viejas y mal iluminadas, donde la vida parecía haberse detenido. Al acercarnos, el camión pareció desacelerar por sí solo, como si estuviera siendo arrastrado por una fuerza invisible. Miré a Víctor, quien frunció el ceño, pero no dijo nada. El motor rugía, pero a una velocidad incomprensiblemente lenta. Ya habíamos pasado por aquí antes, pero algo esa noche se sentía diferente. Nos bajamos del camión para cargar las bolsas, como siempre. Había unas pocas acumuladas junto a los contenedores oxidados. Era una tarea simple: cargar, lanzar al triturador y seguir adelante. Pero mientras arrojaba la primera bolsa, vi algo que me heló la sangre. Un hombre estaba dentro del compartimento del camión. Al principio pensé que era un vagabundo buscando refugio, algo que de vez en cuando sucedía, aunque no era común a esas horas de la madrugada. Me acerqué y le grité que saliera, pero cuando lo miré directamente a los ojos, algo dentro de mí se quebró. Sus ojos eran vacíos. No había vida en ellos, solo un vacío profundo y oscuro. Me quedé paralizado por un segundo, y fue entonces cuando desapareció frente a mis ojos, como si se hubiera desvanecido en el aire. El corazón me latía tan rápido que sentí que me explotaría en el pecho.
Me quedé inmóvil, tratando de procesar lo que acababa de suceder. Víctor, al no ver lo que yo había presenciado, me preguntó si estaba bien y le respondí con un vago asentimiento. No sabía qué decir. ¿Cómo explicas algo así sin sonar completamente loco? Intenté continuar con la rutina, pero algo en mí había cambiado. A partir de esa noche, esa calle nos causó problemas. El camión comenzó a detenerse solo cada vez que pasábamos por ahí, como si algo lo obligara a detenerse en el mismo punto, justo frente a las mismas casas. No importaba cuántas veces ajustáramos la ruta o intentáramos pasar de largo, el camión se detenía en ese maldito lugar. Con el tiempo, los sucesos extraños se intensificaron. En algunas noches, las luces del camión parpadeaban al pasar por esa calle y otras veces el motor fallaba, aunque nunca encontrábamos ninguna falla mecánica. Los frenos se activaban solos, los controles del vehículo no respondían y, en más de una ocasión, creí escuchar pasos sobre la caja del camión mientras manejábamos. Cada vez que me bajaba a revisar, no había nada ni nadie. Una vez, durante uno de esos paros inexplicables, me decidí a enfrentar lo que fuera que estaba sucediendo. Sentía que el miedo me consumía, pero también tenía la urgencia de saber qué estaba pasando. Me acerqué a la parte trasera del camión, donde semanas atrás había visto al hombre de los ojos vacíos, y fue entonces cuando lo escuché. No eran los típicos ruidos de la ciudad ni el viento que rozaba los callejones. Era un susurro. Vuelve a entrar. Me congelé. Las palabras no eran claras, pero el mensaje era nítido. Algo o alguien quería que regresara. Sentí el deseo de correr, pero algo dentro de mí me impedía moverme. Una fuerza invisible me obligaba a quedarme ahí, frente al triturador, escuchando esos susurros cada vez más intensos. El frío, el miedo y la desesperación comenzaron a apoderarse de mí. Desde entonces, el camión parecía tener vida propia. No éramos los únicos que lo notaban. Nuestros supervisores comenzaron a cuestionarnos por las constantes fallas y paros, pero nunca podíamos dar una explicación clara sin sonar como dos locos paranoicos. Víctor intentó arreglarlo por su cuenta, desconectando partes del sistema hidráulico, verificando los frenos y el motor, pero nada funcionaba. El camión seguía deteniéndose en ese maldito lugar. Con el paso del tiempo, cada vez que nos tocaba esa ruta, algo peor sucedía. Víctor y yo empezamos a ver sombras. A veces, desde el retrovisor, veía figuras que se deslizaban por las esquinas, siempre justo fuera de nuestro campo de visión. Otras veces, escuchábamos golpes desde el interior del camión, como si algo estuviera atrapado dentro, luchando por salir. Una noche, cuando ya habíamos llegado al límite de nuestra cordura, decidimos confrontar el problema de frente. Sabíamos que no era algo natural, que lo que estaba sucediendo no podía ser explicado con lógica. Llegamos a la calle y, como siempre, el camión se detuvo solo. Nos bajamos y, armados solo con linternas, decidimos revisar la parte trasera del camión por completo. Mientras caminábamos hacia la compuerta trasera, el ambiente se sentía opresivo, como si el aire pesara más. Abro la compuerta y en ese instante, algo dentro del triturador comenzó a moverse. No era basura. Eran huesos. No sé de dónde vinieron ni cómo llegaron ahí, pero estaban dentro del camión, entrelazados, como si formaran parte de un cuerpo desmembrado. El olor era insoportable y un grito ahogado escapó de mi garganta antes de que pudiera detenerme. Víctor retrocedió unos pasos, pálido como el papel. Intentamos cerrar la compuerta, pero algo nos lo impedía. Una fuerza invisible, algo que no podíamos ver, mantenía la tapa abierta, como si quisiera que viéramos lo que habíamos encontrado. En ese momento, escuché el mismo susurro que había escuchado antes. Vuelve a entrar. Fue suficiente para nosotros. Cerramos la compuerta de golpe, subimos al camión y nos largamos de ahí tan rápido como el camión nos lo permitió. A partir de esa noche, pedí un cambio de ruta. No podía seguir trabajando en esa área y afortunadamente, el supervisor accedió sin hacer demasiadas preguntas. Supongo que los rumores ya se habían esparcido. Víctor y yo dejamos de hablar de lo que sucedió.
No sé si fue por miedo a revivirlo o porque ambos sabíamos que, en el fondo, no había explicación para lo que habíamos visto. Lo que sea que habitaba en ese camión, lo que fuera que nos perseguía en esa calle, aún sigue ahí. De vez en cuando, escucho rumores de otros recolectores que pasan por ese lugar. Hablan de fallas mecánicas, de luces que parpadean, de sombras que se deslizan en la oscuridad. Pero nunca les cuento mi historia. ¿Quién me creería? A veces, en las noches más oscuras, cuando estoy solo en casa y el silencio es abrumador, creo escuchar ese mismo susurro en el viento. Vuelve a entrar. Y en esos momentos, sé que aunque ya no esté en esa ruta, lo que sea que despertamos esa noche nunca nos dejará ir del todo. El camión de los muertos sigue rondando las calles de Chicago y yo rezo cada día para que jamás vuelva a cruzarse en mi camino. Si disfrutas de los relatos, te invitamos a apoyarnos con un like y un comentario, ya que eso nos ayuda muchísimo. Además, si aún no estás suscrito o suscrita, te animamos a formar parte de la comunidad del terror. Muchas gracias por escucharnos y por tu apoyo.